pues estábamos viendo generalidades, ¿verdad?, del derecho procesal colectivo, y entonces nos quedamos pendientes de ver la definición, que es el derecho procesal del trabajo, en este caso en materia colectiva, y es el área, es el derecho procesal colectivo del trabajo, es el área del derecho procesal del trabajo compuesta por el conjunto de procedimientos dirigidos a la resolución de controversias colectivo nacidas entre trabajadores y patronos encaminados a la reivindicación y o mejoras de sus derechos económicos. Y un poco de estas características ya las hemos hablado en la clase anterior. También se dice que el derecho procesal colectivo del trabajo es la disciplina procesal por medio de la cual se dilucidan las controversias surgidas entre trabajadores y empleadores, sometiéndose a los tribunales de trabajo. Para el licenciado Landelino Franco, se entiende como derecho procesal colectivo del trabajo, conjunto de normas, principios e instituciones que regulan el conocimiento y resolución de los conflictos colectivos de carácter económico y social, originados en las controversias surgidas con ocasión del trabajo entre las formas de organización de los trabajadores y el patrono o los patronos. Entonces, primero tenemos que tener muy claro que el derecho procesal colectivo es un área del derecho procesal del trabajo. ¿Y qué se regula en este derecho procesal colectivo? Se trata de dilucidar conflictos surgidos entre patronos y trabajadores por medio de delitos colectivos de trabajo. Su imperio se hará recaer sobre todos aquellos que son parte del conflicto colectivo, pero también sobre todos aquellos que no lo son, lo que determinará que todos los contratos individuales y relaciones de trabajo vigentes en el centro de trabajo deban adecuarse a lo resuelto por los tribunales de trabajo, razón por la que adquiere la denominación de colectiva, pues las resoluciones originadas dentro del proceso colectivo afectarán e involucrarán a la generación de todos aquellos trabajadores que sin ser parte en la controversia laboran en el centro de trabajo. ¿Alguien se llama a esto? A este principio. Lo platicamos creo que en la clase anterior. ¿No se recuerdan? Esto es el fuero de atracción, que significa que lo que se resuelva en un conflicto no solamente va a beneficiar al sindicato de trabajadores que lo planteó, va a beneficiar a todos los trabajadores de la empresa. Eso es el fuero de atracción. Ahora vamos a continuar con los principios del derecho procesal colectivo. Principios del derecho del trabajo. Primero les agregué aquí principios generales del derecho del trabajo porque también aplican para el proceso colectivo en sí. Entonces, aplican sus principios particulares del proceso colectivo, pero también le aplican los principios generales del derecho del trabajo. Y los vamos a recordar acá brevemente. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Principio de garantías mínimas, que preceptúa que los derechos que han sido establecidos en las leyes de trabajo y previsión social constituyen las pautas mínimas que beneficiarán al trabajador, pudiendo solamente mejorarse y nunca reducirse, pues el Estado considera que es lo mínimo que debe garantizarse a los trabajadores para el correcto desempeño de sus labores. Es evolutivo o dinámico, pues la tendencia debe ser otorgar cada vez mayores derechos a los trabajadores. Principio de irrenunciabilidad, que establece que el trabajador no puede por ningún motivo
renunciar a aquellas garantías mínimas que la Constitución y las leyes de trabajo y previsión le otorgan. Esto con el objeto de evitar renuncias a los derechos por presiones, engaños o cualquier tipo de coacción que pretenda hacer el patrón. Esto se encuentra regulado en el artículo 106 de la Constitución y acá les traje una sentencia que vamos a estudiar respecto de este principio. Ahorita se las voy a publicar. Permítanme un segundo, ahorita les publico la sentencia. Esta sentencia me gustó mucho porque ejemplifica muy bien este principio de irrenunciabilidad. Esta es una apelación de sentencia. Presenta amparo la entidad patronal, que es esta sociedad, Bando Fashion, Sociedad Anónima, contra el juez 10º de trabajo del Departamento de Guatemala. Acá lo que se reclamaba en amparo era una resolución emitida por el juez de trabajo que rechazó una nulidad por violación de ley que presentó el patrono contra la resolución ratificar el desistimiento total planteado por el actor, su aprobación dentro de una demanda ordinaria laboral de indemnización y demás prestaciones laborales promovida por un trabajador de esa sociedad. Aquí me gustó mucho esta sentencia. Lo que ocurre en el caso es que él comparece a demandar a esta entidad reclamando indemnización y demás prestaciones laborales. Sin embargo, durante la tramitación de ese juicio, el trabajador presenta un desistimiento total del proceso. Y con el argumento que ya habían llegado como una fase conciliatoria con el patrono y que ya le habían cancelado sus prestaciones laborales. Entonces, no obstante que el actor presenta su desistimiento y dice, miren, ya no quiero continuar con este juicio porque ya me pagaron, el juez, en lugar de aprobar ese desistimiento, decide fijar un plazo para que se presente ante el tribunal a ratificar su desistimiento, no obstante que este desistimiento ya cumplía con todos los requisitos legales, porque el juez quiso determinar en este caso si en efecto al trabajador se le habían pagado la totalidad de sus prestaciones laborales o si por el contrario, por algún motivo, alguna coacción, alguna amenaza, únicamente le habían cancelado una cantidad que no era la legalmente establecida, la que le correspondía legalmente. Entonces, contra esta decisión del juez que le concede plazo al trabajador para que comparezca a justificar su desistimiento, la entidad patronal presenta nulidad. Y esta nulidad se la rechaza el juez. Ese es el acto de amparo. Y un poco les voy a leer acá lo que la Corte resolvió al respecto. Porque ahí prácticamente, si se dan cuenta, el trabajador no sabía si en realidad le habían pagado la totalidad de su indemnización o lo que le correspondía legalmente, y entonces era muy probable que él estuviera renunciando a un derecho que le correspondía conforme la ley. Entonces, pues se cuenta qué es lo que ocurrió en el caso y creo que acá viene la nueva Corte. Miren, cuando rechazó esa nulidad, el juez resuelve. Sostuvo que la orden de ratificación del desistimiento se sustentó en principios que protegen al trabajador, pues éste no puede renunciar a las garantías mínimas. Además, estimó que era válido utilizar supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, siempre y cuando no contravinieran las leyes y principios referidos.
y con base en ello se justificaba requerir al actor que ratificara el desistimiento presentado, en razón de que no se especificaron los montos por los que se llegó a un acuerdo entre las partes. A juicio de esta Corte, la instrucción dirigida al actor en cuanto a ratificar su desistimiento se explica por el hecho de que al presentarlo se limitó a señalar que la entidad demandada le había pagado la totalidad de sus prestaciones laborales, sin acompañar comprobante de ese pago, como para evidenciar que el monto satisfizo la totalidad de tales prestaciones. Además, se colige que la instrucción referida la giró el juez a cargo del juicio ordinario subyacente para efectivizar el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales que prevalece en el derecho del trabajo, puesto que la suscripción de un convenio extrajudicial de pago de aquellas prestaciones eventualmente puede situar en desventaja a la parte más de relación de trabajo, en este caso el empleado, que en muchas ocasiones, ante la necesidad de cubrir gastos vitales propios o de sus familiares, puede verse forzado a aceptar una cantidad dineraria menor en concepto de prestaciones laborales. Se colige que el juez reprochado, al rechazar in limine el recurso de nulidad interpuesto contra la resolución que ordenó la ratificación de aquel desistimiento, ningún agravio provoca a la entidad postulante, por lo considerado. Entonces, si se dan cuenta, como les decía en la clase anterior, en los fallos que a mí me encantó, por ejemplo, este juez que garantista, porque bien pudo haber aceptado el desistimiento y finalizar con el proceso, porque el desistimiento cumplía con los requisitos de ley. Sin embargo, él, atendiendo a este principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, él se cercioró que en efecto al trabajador se le hayan pagado por lo menos las prestaciones a las que él tenía derecho y que no con un engaño, ¿verdad? Una coacción, el tener una indemnización le correspondía legalmente. Entonces, acá se ve reflejado el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Entonces, ¿tienen algún comentario, chicos? ¿O les quedó muy claro? Todo claro, licenciado, muy amable. Todo claro, licenciada, muy amable. Solo yo agregaría algo, que como usted dice, es garantista. Incluso los jueces del área laboral tienen esa especialidad, ¿verdad? Ellos tienen que ser dedicados a. Entonces aquí podemos ver que se cumple en efectivo. Así es, ellos siempre deben velar por proteger a la parte más débil de la relación de trabajo. Todos sabemos que son los trabajadores, ¿verdad? Entonces, la verdad es que este juez, y créanme que he visto casos donde los jueces a veces no son tan garantistas, pero me encantó este juez, por ejemplo, que la verdad es que muy garantista, tomando en cuenta siempre los principios del derecho de trabajo. Y que es importante que nosotros lo entendamos y lo apliquemos en algún momento, ¿verdad? Porque no sabemos en su carrera profesional dónde van a estar ustedes en unos años, si ustedes van a ser jueces, si ustedes van a ser magistrados, si ustedes van a ser abogados, inclusive puede ser que algún día tengan que auxiliar a una entidad patronal, pero nunca deben olvidar, primero, la universidad de la que se graduaron. Siempre nosotros representamos al pueblo, ¿verdad? Somos la universidad estatal, entonces siempre tenemos que tratar de defender los derechos del pueblo, ¿verdad? De la parte más débil. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algún otro comentario? Licenciada, buenas noches. Disculpe, este número de expediente lo tomamos en cuenta para el trabajo. Sí, por favor. Bueno, gracias. Miren, y por eso es bueno que surja también la discusión acá, porque si ustedes les da alguna duda del caso, acá lo podemos dilucidar y entonces ustedes ya van a tener una idea de qué análisis van a efectuar en su trabajo, ¿verdad? Pero yo creo que ya no hay ninguna duda respecto de este caso, ¿verdad? Licenciada, perdone, una preguntita. ¿Sí? Cuando la indemnización escribe, ya no hay manera de volver
No, lamentablemente si prescribió, que prescriba el momento en el que ustedes solicitan indemnización, ¿verdad? Si prescribió, sí, ahí sí ya no hay por obtenerla. Por eso es bien importante cuidar los plazos y presentar las demandas conforme a la ley y en los plazos legalmente establecidos. Ahí sí que, aunque presente amparo, presente lo que presente, si prescribió el derecho, ya no se puede hacer valer. ¿Podemos continuar? Sí, muchas gracias, licenciado. Muy bien, entonces sigamos con la prescripción. Entonces, bueno, entonces el derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos desigualdades de orden económico-social. ¿Qué significa esto? Que no es igual, por ejemplo, como en el derecho civil, que podemos contratar conforme a la autonomía de la voluntad. Todo lo que sea legalmente permitido podemos contratar. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, un trabajador y un patrono no pueden suscribir un contrato en el que se diga, por ejemplo, que el trabajador no va a recibir su aguinaldo, su bono 14, o que no le van a dar vacaciones, por ejemplo. Son derechos mínimos, que esos, aunque se estén en un contrato, son nulos de pleno derecho porque violan los derechos mínimos de los trabajadores. Entonces, esto significa esto de que acá no ocurre este principio de autonomía de la voluntad. Aparte, patrono y trabajador, si es contrario a los principios de garantías mínimas de los trabajadores, es nulo de pleno derecho. El trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de equidad es indispensable enfocar ante toda la posición económica de las partes, y segundo, porque su tendencia es la de resolver diversos problemas que con motivo de su aplicación, su criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. ¿Por qué se dice que el derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo? Por ejemplo, hablábamos hace unos días cuando se está dilucidando un conflicto colectivo. Debe ser realista tanto el trabajador como el patrono si ellos quieren lograr llegar a acuerdos y mejoras en el área de trabajo. Por ejemplo, que si una bonificación que esté pidiendo, el patrono tenga la posibilidad económica de poderla pagar, ¿verdad? Porque si ellos pactan en un convenio colectivo, por ejemplo, que van a recibir 5% de aumento salarial cada año y resulta que por eso la empresa va a quebrar, entonces ahí no está siendo realista, porque en lugar de beneficiar al trabajador, lo va a perjudicar porque va a perder su trabajo en algún momento. Entonces, por eso siempre tiene que buscarse esa equidad y verificarse la realidad social, ¿verdad? Si tanto trabajador como patrono estar ciertas situaciones en el convenio, ¿verdad? Principio de debe ser, el derecho de trabajo debe ser evidentemente para que todos puedan acceder a él. Les traje otra sentencia y esta es la última que vamos a ver en esta clase, es la sentencia.
el expediente 4303-2019, que se refiere al principio de sencillez, y ahorita se los voy a visualizar. En este caso, el amparista es el Comité Permanente de la entidad Compañía Agrícola El Porvenir Sociedad Anónima. Y acá el acto reclamado es el auto por el que la sala impugnada, que es una sala de trabajo, sala cuarta de trabajo, confirmó la decisión del juez de Suchitepeque en el sin efecto las prevenciones oportunamente decretadas dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social planteado por el Comité Permanente de Trabajadores de la entidad Compañía Agrícola El Porvenir Sociedad Anónima, y como consecuencia de esto se ordenó el archivo de las actuaciones. ¿Qué sucedió en este caso? Acá ellos presentaron su conflicto colectivo y consignaron de una manera equivocada el nombre de su patrono, porque ellos no tenían la certeza de cuál era el nombre de su patrono, porque normalmente los trabajadores, si bien todos pueden saber, bueno, yo trabajo, por ejemplo, para Tigo, tal vez yo no sé cómo se llama o cómo está registrada esa. Entonces acá ellos se equivocaron en una palabrita al presentar el conflicto colectivo y el juez les rechazó y la sala confirmó ese rechazo. Entonces ellos vienen alegando: denuncia el postulante que la sala impugnada persiste en la no existencia jurídica de la entidad emplazada, sin tomar en cuenta que ésta en las relaciones laborales se identificó ante sus trabajadores como Compañía Agrícola El Porvenir Sociedad Anónima, circunstancia que se puede comprobar con los certificados de trabajo que aquella expedía a los empleados para que realizaran gestiones. Y se dan cuenta, acá el propio patrono hizo incurrir en error a los trabajadores, porque él en sus certificados, ella se hacía llamar como Compañía Agrícola El Porvenir S.A. Entonces continúa diciendo el amparista: el hecho de que dicha entidad haya utilizado diversas denominaciones o razones sociales y que varias de ellas no se encuentren registradas en el Registro General Mercantil no implica que la misma no exista, siendo evidente que la sala mencionada no tomó en cuenta que el derecho del trabajo es realista y objetivo. Lo primero, porque estudia el individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia es resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles, evitando de esa manera una serie de maniobras patronales en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Básicamente eso argumentaron los trabajadores. Y entonces la Corte le resolvió. Aquí se regañó un poquito a la sala porque tanto el juez como la sala fueron excesivamente rigoristas en este caso. Esta Corte advierte que la sala impugnada respaldó lo resuelto por el juez de primer grado en el sentido de disponer el levantamiento de las prevenciones decretadas oportunamente. La sala mencionada, al resolver, hizo suya la consideración efectuada por el juez del que pendía el conflicto colectivo. En lo que concierne a que el Comité Permanente de Trabajadores de la entidad Compañía Agrícola Anónima no acreditó la existencia jurídica de la entidad contra la que promovió el conflicto, criterio al que arribó con base en el informe rendido por el Registro Mercantil, en el que se indicó que la Compañía Agrícola El Porvenir Sociedad Anónima, que era la entidad emplazada, no aparecía inscrita en registro y que solamente
lo estaba la persona jurídica denominada Compañía Agrícola Comercial El Porvenir Sociedad Anónima. Omitieron colocar comercial. Sin embargo, la autoridad impugnada y el juez aludido no tomaron en cuenta la documentación acompañada por el comité emplazante, consistente en la fotocopia simple del certificado de identidad empleadora a Máximo Hoj Ajanel. Me lo identifico. En los cuales consta que la demandada en el conflicto colectivo es registrada ante ese instituto con la denominación CIA Agrícola El Porvenir S.A. y que utiliza el sello de empresa cuyo contenido literal dice, entonces ya se explica. Lo anterior reclamada no estimó que en el proceso obra prueba que respalda el hecho de que el comité promoviera el conflicto colectivo contra quien lo hizo y que por esa razón la actuación del juez de primera al ordenar el levantamiento de las prevenciones deviene en demasía rigurosa y formista, porque el hecho de que la denominación utilizada por la empleadora ante el Seguro Social no aparezca inscrita en el registro mercantil no puede ir en desmedro de los intereses de la parte más débil de la relación laboral. Máxime que esta Corte ha sustentado en fallos anteriores que no es reprochable al trabajador que no conozca a ciencia cierta o con exactitud el nombre o denominación de su patrono. Esto porque por la misma desigualdad de condiciones entre trabajador y patrono, porque como las hay económicas, también las hay administrativas y de cualquier índole, no es razonable pensar que un empleado tenga fácil acceso a corroborar el nombre de su patrón. Entonces, con fundamento en este principio, la Corte otorgó el amparo y revocó la decisión de la sala, la dejó sin efecto y le ordenó resolver conforme lo considerado por la Corte. Si se dan cuenta, en esta sentencia, la Corte también, haciendo énfasis en el principio, que les comentaba, otorga el amparo, porque aquí fueron excesivamente formalistas. Y como hablábamos, el derecho laboral es antiformalista completamente. No sé qué opinión tienen de esta sentencia, si tienen alguna duda de este caso. Yo vertiré mi opinión respecto a lo de que es sencillo, ¿verdad? Me parece extraño porque en el derecho laboral existe el previos por subsanación de conformidad con el artículo 664, ¿verdad? Que dice que si no contiene requisitos, se manda a subsanar. Entonces, me tienen un merecido regaño de cómo por un nombre, ¿verdad? No se cumple, no es como el derecho civil. Exacto. En el derecho civil te rechazan la demanda, sino que aquí te mandan. Exactamente, y si se dan cuenta, por ejemplo, en el otro caso que les comentaba, ahí el juez fue garantista porque fijó un plazo para que compareciera a indicar la razón por la que desistía y que presentara que indicara cuánto le habían pagado de prestaciones. Acá, por el contrario, dejaron sin efecto las prevenciones y ordenaron el archivo del conflicto colectivo en lugar de fijar un plazo para subsanar una deficiencia, ¿verdad? Que inclusive acá el juez debía actuar oficiosamente, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, la Corte explica que muchas veces también es como una astucia del patrono no decirles exactamente a la empresa, por ejemplo, o que muchas veces los trabajadores no saben quién es en realidad su patrón. Resulta que trabajan para una empresa muy grande, pero con quien firmaron el contrato es con otra empresa que tiene otro nombre distinto a donde trabajan. Entonces, muchas veces a los trabajadores les cuesta saber quién es en realidad su patrono. Y entonces, ante eso, los jueces de trabajo, los magistrados de salas, deben aplicar los principios del derecho laboral para poder resolver. Muy bien, Pau. En este caso, nosotros como abogados, asesores, debemos de tener mucho cuidado en las resoluciones de los jueces y los magistrados de sala, ¿verdad? Porque tienden a no familiarizarse con estos principios que perjudican ahí sí que a la parte más débil, ¿verdad?
Así es. Y si se da cuenta, uno puede decir, ay, no, qué aburrido, hoy estamos hablando de principios del derecho del trabajo. Pero dense cuenta que a los tribunales de justicia aplican esos principios del derecho del trabajo para poder resolver los casos. Son la base para poder resolver los casos. Y por virtud de este principio, que el derecho laboral es antiformalista, otorgó un amparo y ordenó que resolviera conforme a derecho, ya sea fijando un plazo para que indicaran los trabajadores o ya sea actuando de oficio e investigando quién era en efecto la entidad patronal en este caso, ¿verdad? ¿Alguien tendrá otro comentario? Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solamente pues me genera la duda a la hora de que un trabajador va a demandar al patrono y no tiene específicamente nombre del patrono o el nombre de la entidad que corresponde hacer el trabajador, sería en este caso a la hora de presentarla, como que detallar que no es específicamente ese nombre, pero él lo conoce así, o se conoce así la empresa, o qué correspondería. Por ejemplo, miren, en la práctica, lo que yo he visto y que la verdad es que se da muchísimo en el derecho de trabajo, debo decirles que pues uno ve el derecho del trabajo y uno dice, sí, debe ser protector al trabajador y todo, pero muchas veces las entidades patronales un poco juegan con este tema y confunden al trabajador. Yo he visto que lo que hacen de quién es en realidad su patrono, porque por un lado recibe órdenes de una institución, pero por otro lado le paga a otra empresa, demandan a los dos. Y como acá existe el principio de inversión de la carga de la prueba, ya van a ser las dos entidades las que demuestren quién era el patrono y quién no lo era, ¿verdad? Pero ante la duda y para evitar, por ejemplo, que corran plazos de prescripción, por demandar a los dos. Y, por ejemplo, si en dado caso se tuviera solo yo tengo este nombre, pues se demanda a esa persona, a la que el trabajador considere que es su patrón, ¿verdad? Y ya, entonces ya se inicia y el juez de oficio tiene que hacer las investigaciones para determinar quién es en realidad su patrón. Buenas noches, muy bien, licenciada. Licenciada, perdón, compañero, solamente, licenciada, póngale que, y si el trabajador sí sabe quién es su patrono, pero no se sabe el nombre completo, en este caso, ¿qué correspondería ahí también? Por ejemplo, como en este caso, ¿verdad? Que se llamaba, no sé, Compañía Agrícola El Porvenir, pero creo que le faltó una palabra, que lo demande de esa manera y que presente, por ejemplo, miren, en este caso, los trabajadores presentaron las certificaciones que le extendía su patrono que eran de las cuotas de la planilla de afiliación al IX. Y ahí se consignaba erróneamente el nombre del patrono, de la entidad patronal. Todo lo que ellos tengan como prueba pueden adjuntarlo. Miren, yo demando a la entidad porque esta era la que me pagaba. Aquí presento mis vouchers de pago, por ejemplo. Esta es la entidad que aparece que me paga. Ya ante la duda, ¿verdad? Y ya el juez de oficio tendrá que actuar y hacer las investigaciones correspondientes. Gracias, licenciada. Gracias, compañero. Disculpe una pregunta. Yo tengo una duda respecto los patrones por una excepción, por falta de personalidad, creo, si no estoy mal, ¿la interpusieron o fue el juez de oficio que resolvió que no era la misma persona? Es que eso es lo que me causa. En el caso particular. En este caso. Acá no fue por una excepción. Vamos a ver, aquí estaban los hechos. Acá dice, en el juzgado se promovió un conflicto colectivo. El titular del juzgado resolvió que previo a admitir a trámite el conflicto, que señalara con precisión y claridad el lugar para recibir notificaciones. Cumplió con lo requerido por el juez de la causa y como consecuencia se tuvo por planteado el conflicto, decretando las prevenciones y apercibimientos de ley. El juzgado relacionado le fijó un plazo de 10 días para que demostrara la existencia jurídica de la entidad emplazada, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se dejaría en efecto prevención. En virtud de lo anterior, aportó fotocopia simple de un certificado de trabajo expedido por la emplazada
en un formulario del IX y las planas de afiliación. El juez de los autos requirió informe al registro mercantil respecto de la existencia legal de la entidad emplazada, habiéndose indicado que Compañía Agrícola El Porvenir no aparecía inscrita y que solamente lo estaba la entidad denominada Compañía Agrícola Comercial El Porvenir S.A. El juez de la causa dejó sin efecto los procedimientos decretados oportunamente, ordenando el archivo con el argumento de que la entidad contra la que se planteó el código no existía legalmente. Acá el juez de oficio, ni siquiera porque la entidad patronal pudo haber planteado alguna excepción, sino que de oficio archivó el expediente. Licenciada, una pregunta más. Digamos, hubiera sido un trabajador sin conocimiento legal, ¿será que esta persona hubiera podido volver a presentar su demanda solo que con esta vez colocando el nombre correctamente? ¿O es mejor irse al amparo? Perdón por la apelación. Lo que me preocupa un poco de decir que se vuelve a presentar la demanda si se equivocó el trabajador es que puede ser que ya le haya prescrito su derecho. Entonces, yo sí creo que debe, por ejemplo, en este caso, el juez debió determinar quién era en efecto, si el trabajador inclusive ya le había dado la dirección en donde estaba la... Entonces, debió haber notificado a la empresa y que se pronunciara al respecto. Pero no sé si logré entender bien tu pregunta. No, era exacta mi pregunta. Muchas gracias. Lo que usted me dijo era lo que necesitaba escuchar. Gracias. Está bien. En este caso, el juez de oficio podía solicitar a la empresa que consignara a ellos y corregir el mismo por medio de su secretario, ¿verdad? Así es, o sea, el juez aquí lo que debió hacer, porque si se dan cuenta, ya el trabajador le había dado como ciertas constancias de quién era su patrono, dirección para notificar, el notificado debió haber requerido informe, indagar quién era en realidad la entidad patronal, pero no simplemente rechazar, ¿verdad? O fijarse de plazo al trabajador para que indicara, ¿verdad? Pero no simplemente rechazar y archivar el expediente como lo hizo acá. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Julio, creo yo. No, José Luis Arevalo. Ah, muy bien. Sí, José Luis. Nosotros en la vía administrativa, estas situaciones, pues es un poco, lo miramos a cada rato, ¿verdad? Ah, sí. Nosotros lo que pedimos es la patente de comercio, ¿verdad? A la hora de la patente de comercio, pues ahí tenemos los datos más esenciales, ¿verdad? Entonces, cuando sí tiene duda el trabajador, pues nosotros, digamos, a falta de la duda, la que el trabajador crea que son sus patronos, ¿verdad? Y como por la prueba que tienen, ¿verdad? En este caso, que tienen que demostrar que no es su trabajador, nosotros pedimos documentación, ¿verdad? Planillas de IX, libro de salarios, toda la documentación que a nosotros nos avalen como tal, ¿verdad? Pero sí es un tema bastante complejo en el sentido que el trabajador tendrá una desventaja y a veces hay ratos que hay una situación mera complicada porque al final él no sabe con quién trabaja. Sí. ¿Verdad? Él no sabe con quién trabaja. Uno podrá hasta reírse de esta situación, pero pasa, ¿verdad? Y pasa muy seguido. Pasa muy seguido. Tienen outsourcing, ellas, bueno, le buscan la manera, ¿verdad? Nosotros cuando nos apersonamos a las entidades, pues con una coma o algo que esté malo, lo que quieren ellos no se hacen responsables. Sí. Eso es lo primero, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces nosotros es una gran ayuda. Asimismo las planillas o los vouchers, ¿verdad? En este caso nos ayudan bastante. Sí. Muchas gracias por enriquecer la presentación. ¿Usted trabaja en un juzgado de trabajo? Yo soy especialista de trabajo. Excelente. Usted nos va a dar la cátedra aquí entonces. Muchas gracias, miren, ya vieron, ya nos dieron acá más. Ya acá estamos a aprender también. Muchas gracias. Julio creo que tenía ahí levantada la mano. Licenciada, buenas noches. En este principio de
de realismo. Yo recuerdo o he visto a veces noticias donde de más de alguna institución se publican los salarios de los diferentes cargos. Y uno se da cuenta que los salarios, independientemente del puesto, están fuera de la realidad económica y social del. Entonces, aplicando este principio, al declararse alguna lesividad, o hay algún caso que donde esto puede aplicarse y que usted lo haya visto. Fíjense que sí, ha llegado, por ejemplo, a la Corte casos de trabajadores del Congreso, por ejemplo. Sí, que es de lo más sonado, ¿verdad? Sí, yo creo que es el más sonado, el que causó así mucha controversia, ¿verdad? Que parece que por ejemplo, personas que se dedicaban al servicio de limpieza del Congreso devengaban un salario, creo yo, que arriba de 30,000 quetzales al mes. Entonces, en estos casos como ese, que sí se advierte como que no es realista, ¿verdad? Que una persona, por muy digno que sea su trabajo, que devenga un salario del Estado de 30,000 quetzales con un puesto de conserje, la Corte sí ha sostenido que en estos casos se debe, si se estima violación a alguna norma constitucional, debe ser impugnado el pacto, pero por vía de inconstitucionalidad general. Porque finalmente eso nos interesa a todos, ¿verdad? Le interesa al pueblo. ¿Por qué? Ellos devengan salarios, son estatales. Entonces, ahí la vía correcta es por vía de inconstitucionalidad general. Y cualquier persona que se considere afectada, ¿verdad? En este caso, el pacto colectivo podría afectar a la generalidad de la población. Pero siempre debería existir una persona que interponga el amparo. Sí, siempre con el auxilio de 3 abogados, en el caso de inconstitucionalidades. ¿Piensa que usted tenga relacionada a eso, Ale? Fíjense que no la tengo a la mano, pero se las puedo ubicar y traérselas para el miércoles. Sí, porque generó muchísima controversia ese caso. Gracias. Se las traigo para el día miércoles. Clovis de Pilar levantó su mano. Licenciada, buenas noches. A mí me surge la duda, pero del primer expediente que usted indicó. ¿Qué es lo que el pago debe cubrir? Por decirle algo, bonificación, salario, vacaciones, ¿qué otra cosa debe cubrir? ¿O debe cubrirlo en su totalidad cuando se hace un arreglo con los trabajadores? Miren, por ejemplo, si estuviéramos en un caso de una empresa que pague indemnización universal, por ejemplo, y en este caso fue un despido injustificado y que le corresponde la totalidad de su indemnización, pues sí se debe hacer un cálculo, ¿verdad? Todas las prestaciones de ley, sus horas extraordinarias, si es que se pagaban en esa empresa, aguinaldo proporcional, bono 14 proporcional, inclusive en el Ministerio de Trabajo hay un listado de, hasta la fórmula le dan en la página de internet, si mal no recuerdo, de cómo se debe pagar esa indemnización. Entonces debe ser un cálculo de todo. Por ejemplo, en el caso de mi patrono, ellos pagan indemnización universal y pagan indemnización a razón de un salario por cada año de servicio prestado, hasta un máximo de 10 años. Yo ya llevo 15 años en la institución trabajando, me van a pagar hasta un máximo de 10 años, por ejemplo. Ok, fíjense que a mí me surge la duda porque con esto de la pandemia hay empresas que están quebrando o ahí están mal y despiden a los trabajadores. ¿Qué sucede si yo pacto como trabajador con mi empresa de que me van a pagar menos? Por ponerle una cantidad, eran 40,000 quetzales los que yo voy a demandar, ellos me dicen arreglémoslo ahorita y lo doy 25. ¿Qué sucede en este caso? Mire, si usted no se ha ido a la vía judicial, pues va a ser difícil que un juez le proteja, pero yo he visto muchos casos en los que los trabajadores
reciben su indemnización, pero presentan demanda solicitando reajuste. Y ellos argumentan que no les pagaron, por ejemplo. Yo creo que ellos reciben el pago de su indemnización, firman, pero tal vez luego piden asesoría a algún abogado y el abogado les dice, miren, a usted no le pagaron lo que le correspondía legalmente, miren, le hacía falta todo esto. Ya se asustan los trabajadores de ver todo lo que perdieron. Entonces, muchas veces yo he visto que demandan el reajuste y en muchas ocasiones se les ha otorgado y se le ha ordenado al patrono que pague conforme lo legalmente corresponde. Sí, la pregunta era, ¿y si no hay capacidad de pago, así como ahorita con las están en quiebra, están insolventes, ¿qué sucedería? ¿Cómo quedaría ahí? Entraría el principio de, este principio que usted estaba hablando de, ay, se me olvidó el nombre. ¿Tutelaridad? ¿O ¿Perdón? ¿Tutelaridad o real? ¿De tutelaridad? Vea, miren, yo en este caso, por el tema de la pandemia, creo que es como muy, muy especial. Yo lo que he visto es que muchos han solicitado autorización para despedir a los trabajadores. Sin embargo, yo sí creo que debieran de pagar lo que me proceda, ¿verdad? No sé, tal vez entre ellos pacten o concilien que se los van a pagar en ciertas cuotas o que sea que legalmente, lo que les corresponde legalmente, ¿verdad? Yo he sabido que muchas empresas que han quebrado por el tema de la pandemia sí han comparecido ante el Ministerio de Trabajo a requerir autorización. Licenciada, disculpe la interrupción. ¿Sí? Precisamente por lo que Perdón, licenciada. estaba preguntando el compañero, ¿verdad? Sí, ajá. Nosotros en este caso, pues la quiebra no está regulada acá en Guatemala, ¿verdad? Y los derechos del trabajador, pues ahí que son irrenunciables y no son negociables, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede entre la empresa y el trabajador? Lo que sucede es que ellos llegan a un acuerdo en la vía directa, ¿verdad? Ellos están en una de podemos transferir, ¿verdad? Solo hacer constancia, en este caso, que las irrenunciables, pues la palabra lo dice, ¿verdad? Sí. La indemnización, lo mismo, ¿verdad? En esta situación, pues la empresa no puede alegar en este caso quiebra, ¿verdad? Porque es mala tal fórmula, ¿verdad? Y el despido, todo lo pueden hacer, se dan facilidades que se hagan los pagos, digamos, podemos poner un convenio de pago, situaciones como esa, digamos. Los concilien la forma y el plazo en que se va a pagar, ¿verdad? Exactamente. Pero la disminución de los derechos y todo, solo las propias, ahí sí que ambas partes lo pueden negociar. Nadie más lo puede hacer, ¿verdad? Así es. Perdón la insistencia y la ignorancia. Entonces sí se puede pactar que me pueden pagar menos, un 25, un 50, un 75% de lo que yo tengo derecho. Claro, no. Usted está llegando a un acuerdo con nosotros como autoridad, no lo podemos permitir. Claro. Entonces, si ellos llegan a un acuerdo y nunca se judicializa el caso, ahí muere. O sea, el trabajador aceptó la cantidad, aunque haya sido el 50% de lo que le correspondía. Si se judicializa el caso, ahí sí el juez le va a obligar a que pague lo legalmente establecido. Ok, gracias, muy amable. Licenciada, perdone, y de no tener solvencia económica la empresa, tengo entendido que también se va hasta embargo de bienes. Sí. Ay, sí, ustedes, yo he sabido de casos que les embargan cantidades excesivas de dinero en un caso laboral. Se va hasta las últimas consecuencias y sí, los jueces son duros en cuanto a que se debe de pagar a los trabajadores lo que legalmente les corresponde. Por ahí levantó la mano, no sé si Andrea. Sí, licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches, Andrea. Pues nada, solamente respecto a lo que decía el compañero, si hay un tipo de donde el trabajador pueden llegar a un acuerdo. Por ejemplo, yo tengo pues un amigo muy cercano que trabajó varios años en una empresa
y el año, bueno, prácticamente él habló con su patrono y le dijo que lo despidiera, ¿verdad? Que él se quedara en la empresa por motivo de crecimiento profesional. Entonces, ellos no, y le fueron pagando como que menos de lo que le tocaba, aproximadamente 3,000 quetzales menos, más o menos me comentó él, pero fue a un acuerdo que ellos dos llegaron, ¿verdad? Y al final no hubo ningún conflicto entre patrono y trabajador porque prácticamente fue un arreglo que llegaron. Sí, en efecto, si ellos llegan a un acuerdo entre ellos de cómo se va a pagar las prestaciones y el trabajador acepta y el trabajador nunca acude ante un juez, ahí muere. O sea, ahí, ellos ya pactaron y ahí muere el caso. Distinto es cuando el caso se judicializa. Y ahí sí él debe velar por que se pague lo que en derecho corresponde. En el caso de tu amigo, él aceptó de esta manera, entonces ahí termina el conflicto. Ellos ya pactaron. Muchas empresas, honestamente, creo que les conviene más aceptar muchas veces así, aunque a veces engañan a los trabajadores también, tenemos que ser claros con eso. Hay muchos trabajadores, por ejemplo, que pues no conocen el derecho como ustedes. Hay muchos trabajadores que no saben y ellos reciben y tal vez les están quitando una excesiva cantidad de dinero, ¿verdad? De todo ocurre. Por ahí José creo que estaba levantando su mano. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, José. Licenciada, con respecto a esto que están diciendo, fíjese que me hicieron ver una sentencia, o sea, nos mostraron una sentencia en la clínica laboral, donde ya estaba judicializado un caso donde una señora estaba demandando a su patrono para que la indemnizara porque la despidió injustificadamente. Se le estaba ofreciendo que llegaran a un acuerdo entre las partes. Ahí cómo se arregla, porque se supone que el juez es el que tiene que tomar la decisión y velar por el bien del trabajador, pero el juez le estaba ofreciendo que hicieran un acuerdo entre ellos. Entonces ahí que tiene que pagarle más, tiene que pagarle lo mismo, o a qué se refería el juez con el acuerdo. Ay, sí me parece extraño, porque puede ser que haya un acuerdo, pero que el acuerdo sea estrictamente conforme a derecho, ¿verdad? O sea, que sí pacten que le van a pagar lo que en derecho corresponden. Ese es el único acuerdo que podrían llegar en la vía judicial. O sea, básicamente terminar con el juicio lo más rápido posible. Pero tal vez sería llegar a un acuerdo para no llegar a las últimas instancias, ¿verdad? Porque finalmente se vuelve bien engorroso. Por ejemplo, en el caso de patronos, por ejemplo, en este caso, donde, no sé si es el anterior, creo que es el anterior, donde el patrono era el que presentó nulidades y que luego presentó amparo y que luego se fue en apelación a la corte. Finalmente esos son gastos. Entonces conviene más llegar a un acuerdo al inicio, ¿verdad? Donde ya se pacte, bueno, sí, es cierto, sostuvo una relación de carácter laboral conmigo, entonces estoy dispuesto a pagarle sus prestaciones laborales. Entonces ahí ya muere todo, ¿verdad? Ya se hace la liquidación y entonces ya le pueden pagar al trabajador sin acudir a las últimas instancias, ¿verdad? Que sería el amparo y luego apelación y todo lo demás. Gracias, licenciada. Muy bien, José. Licenciada, en el Código de Comercio tiene una parte a partir del artículo 241 donde regula un poco la liquidación y cierre de las sociedades. Entonces no es tanto así que no exista nada regulado, ¿verdad? Sí regula algunos aspectos y el orden que los patronos deben ir liquidando sus obligaciones. Claro. Aún bajo la figura de declararse en quiebra, ¿verdad? O liquidar la sociedad. Así es, pero siempre por virtud de estos principios del derecho del trabajo, siempre se debe procurar que sean pagadas las prestaciones laborales a los trabajadores. O sea, ya si están en quiebra la empresa, pues habrá que vender las propiedades de la empresa o determinar de dónde va a salir el dinero por parte de la empresa para pagar a sus trabajadores. Sí, precisamente este tipo de liquidaciones tienen que dar de primer orden en pago. Sí. Estoy buscando en el Código Civil, pero no encuentro aquí exacto
Yo no tengo a la mano mi código civil, pero si gustan también lo voy a ubicar y se los recuerdo en la próxima clase. Licenciada, disculpe, buenas noches. En este caso, la liquidación se puede dar cuando una empresa está en quiebra. Puede dar la liquidación en 2 meses, 2,000 quetzales cada mes. O sea, una cantidad súper chiquita, pero sí se le puede ir pagando al trabajador. Sí, todo sea como lo pacten ellos, ¿verdad? Ya sea que lo pacten administrativamente, como nos decía el compañero que es inspector, ellos pacten administrativamente, miren, vamos a firmar un convenio de pago y yo me comprometo a pagarle 3,000 quetzales a sus prestaciones. Y el trabajador lo acepta, pues ellos ya pactaron y ahí muere todo. Igual en la vía judicial también muchas veces pactan, ¿verdad? La forma, no sé, voy a pagar esto y tanta cantidad ahorita y tanta cantidad en tantos meses. Sí lo pueden pactar. Pero ante juez siempre tiene que ser conforme a derecho las prestaciones. Y es que yo tuve un caso de que el trabajador, pues, pero luego como pues el trabajador no sabe ni escribir. Y lo que sucedió fue que firmó, no sé, el abogado le dijo que no, que la empresa solo le podía pagar 2,000 mensuales. Y el trabajador lo que solicitaba era su liquidación porque él quería hacer una casa. Pero el abogado solo lo hizo firmar y la liquidación se le iban a dar por 3 años, creo, pagándole 2,000 cada mes. Entonces, surgía la duda. ¿Y eso fue ante juez o fue administrativamente? La verdad es que, o sea, solo como que oí el caso, no sé, con exactitud. Sí se puede dar. Lo acepta el trabajador y muchas veces como le conviene también a la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, yo supe de un caso de un banco que no pagó al trabajador sus prestaciones y le embarcaron, creo que hasta por la cantidad de 3 millones de quetzales, creo yo. Sí son fuertes los embargos. Y depende cuál era el puesto del trabajador, ¿verdad? Y cuánto devengaba. ¿Sí, Marcos? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Yo escuchaba en su clase el día de hoy sobre los plazos. Yo tengo una consulta. Cuando una persona la despiden, trabajadora del Estado, por un proceso administrativo y por la vía judicial no se le encuentra culpabilidad, ¿esta persona cuenta con un plazo para entablar un juicio ordinario laboral? Sí, por la ley de servicio civil, bueno, dependiendo en que trabaja en una institución estatal, ¿verdad? ¿Me decía usted? Sí. Conforme a la ley de servicio civil, creo que el plazo es de 3 meses para poder demandar. Si se pasó el plazo, prescribió, ¿verdad, Lee? Sí, lamentablemente. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Levantó la mano Luis Danilo. Sí, licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese que comparándolo con el proceso de un juicio